Anderson es nuestro primer invitado esta noche y lo primero que queríamos es, después de agradecerle que aceptara la invitación, pedirle algún comentario sobre la noticia que sin duda ha sido la más importante de la jornada en las últimas horas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Por un momento me perdí porque la verdad es que ver esto y recordar, digamos, todos esos meses en los que se señalaba, ¿no?, que existían todas esas evidencias, todas estas señales de que había todo un aparato de corrupción, y recordaba a todos los negacionistas, en particular a todos los de la bancada de izquierda, que incluso ahora siguen diciendo no hay nada, indicios, etcétera. Nada en contra de Pedro Castillo. De Pedro Castillo, sí son otros, etcétera. Mira, todos los caminos conducen al señor Pedro Castillo. El abogado del exministro Alvarado ha dicho, sin embargo, que no ha sido notificado y que su comportamiento ante la justicia ha sido impecable y que por lo tanto él considera que esta es una medida injusta, arbitraria, excesiva, porque ya el Tribunal Constitucional de alguna manera ha dicho no se puede detener preventivamente a alguien por las puras y mientras se desarrolle la investigación. ¿Por qué cree que el juez o que el Poder Judicial en general ha cambiado su postura en el caso de Alvarado? Recordemos, yo decía, el 9 de marzo se declaró infundado el pedido de detención. Se le puso solo una caución, un monto de dinero, 35.000 soles. Pero se dijo, algo tiene que saber que nosotros no sabemos, porque de lo contrario sería irresponsable y sería poner más bien en peligro, ¿no?, todo un proceso que hasta ahora aparentemente ha sido impecable. Claro, Salatiel Marrufo, recordaba yo, ha sido uno de los personajes que ofreció información sobre esta organización criminal que había tomado Ministerio de Transportes, donde estaba Silva, y luego el Ministerio de Vivienda, donde estaba Alvarado, que tras la fuga de Silva pasa a la otra cartera. Recordemos un poco el papel de General Alvarado, que parece que hubiera sido un protagonista de una historia que ocurrió hace mucho tiempo, pero no ha pasado tanto, y es por eso que lo que usted dice es que nos choca, porque creíamos haber pasado la página de Castillo, pero sin duda la corrupción que se va a encontrar todavía va a tomar su tiempo. Mira, había todo un proceso, evidentemente, de destrucción de lo poco de institucionalidad que había en el Estado, en todos los ministerios donde ahora han entrado, digamos, gente distinta, ¿no? El comentario siempre es que nos encontramos, pero con el ministerio destruido, con las cuentas por cualquier lado, ¿no?, con evidentes señales de que ahí se había festinado fondos del Estado. Y en particular, bueno, la ministra Jana Pérez de Cuéllar lo dijo claramente, ¿no?, que ese era el terror realmente lo que había encontrado en vivienda. Y bueno, hay una serie de otras señales exteriores de que efectivamente no hubo política de vivienda, lo que hubo pues ha sido todo un trabajo, la verdad que burdo, ¿no?, de raterío puro de los recursos del Estado, ¿no? Porque no hay otra forma de llamarle a ese decreto supremo, por ejemplo, creo que es 002 o 012, algo por el estilo, que básicamente permitió pues que se hicieran estas obras en todo el norte, ¿no?, en Cajamarca en particular, pero sin ningún tipo de control, con empresas truchas, en procesos pues, totalmente amañados. Y así que, nada, yo espero sinceramente que no se hayan equivocado la justicia y que esté actuando de acuerdo a ley. Claro, que haya un sustento detrás de esto y que finalmente esta detención sirva para terminar de resolver este caso de corrupción queda claro que alcanza el propio Castillo, ¿no? Claro, queda claro que todos los que están alrededor del señor Castillo, todos, absolutamente todos, entre ellos mismos se han acusado. Bueno, se ha ratificado, ojo, esto también, bajo la misma disposición, se ratificó la prisión preventiva para Pedro Castillo. Sí, claro. Es decir, la disposición afecta a General Alvarado, pero ratifica también la detención de Pedro Castillo. Es más, aquí tengo la solicitud que ha hecho para Pedro Castillo. La Fiscalía está pidiendo 32 años de prisión por los delitos que ha cometido. En el caso del exministro de Vivienda, se pide que sea sentenciado a 17 años y 8 meses. En el caso de Silva son 24 años. Silva continúa desaparecido, mientras continuamos, además, y lo hemos hecho en los últimos días, escuchando una serie de testimonios que hablan de la manera en que se había copado, además, la policía y puesto al servicio, ¿no?, de la impunidad para proteger a toda la organización criminal que rodeaba a Castillo. ¿Qué sensación le queda y desde dónde cree están de pronto apareciendo estos personajes que además ofrecen entrevistas por aquí y por allá y van directamente a atacarse unos contra otros? Mira, a ver, el Español, los excomandantes de la policía involucrados,
la serie de televisión de Netflix sobre la corrupción de la Lava Jato en Brasil, El Mecanismo, ¿no? Aquí ha habido evidentemente todo un mecanismo de corrupción, no cabe ninguna duda, pero con grupos encontrados. Entre ellos estamos viendo cómo se sacan los ojos, cómo se acusan unos con otros. El papel del señor Shimabukuro, la verdad es que es muy extraño. El propio papel de ese señor llamado El Español es todavía más extraño. Lo que sí ha revelado el señor este español, digamos, es la conducta realmente servil y miserable de algunos altos mandos de la policía. Porque la verdad es que haber ensuciado el uniforme de esa manera, sometiéndose a una persona que no tenía absolutamente ningún poder formal, ¿no? Y sencillamente incluso algunos de ellos hasta prácticamente rogando por sus puestos. Sí. Es tristísimo, pero qué bueno que esté todo esto saliendo a la luz, y yo espero que de aquí en adelante haya sanciones pues lo suficientemente drásticas y ejemplares para que a nadie más se le ocurra actuar de esta forma. Tenemos otra información importante, esto a raíz de un documento que por el caso Alvarado se me olvidó dar cuenta, que es la renuncia de Rosemary Marcela Done, si no me equivoco, la directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Precisamente tenemos el documento allí, la renuncia irrevocable que ella ha presentado. Esto cuando hay una gran preocupación, especialmente del sector de los empresarios, los dedicados al turismo, la agricultura, porque durante la tarde en el departamento de Piura han caído fuertes precipitaciones, algo que activó la quebrada de La Pepa, que está ubicada en la ciudad de Máncora, donde se encuentra una de las mejores playas de nuestro país. Están viendo ustedes precisamente las imágenes y por un lado el señor Otárola ha anunciado la creación de una nueva autoridad, una autoridad nacional de la infraestructura que absorbería, digamos, a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. El tema es que parece todo muy apurado cuando la emergencia ya está encima, ¿no? Sí, no, es terrible, la verdad. Mira, el tema, por ejemplo, de la reconstrucción con cambios, ¿no? Hay una serie de trabajos que estaban en Piura, por lo menos en particular, en camino, ¿no? Todo esto se detiene porque ahora la entidad va a ser absorbida por esta nueva entidad, ¿no? Como le llaman, no sé, Nacional de Infraestructura, ANI, ¿no? Sí. Sí, bueno, la verdad es que estos son medidas estructurales en medio de una coyuntura, ¿no? Se necesita un cambio estructural en la forma como nos enfrentamos a la infraestructura, por supuesto que sí. Pero si estuviese controlada la emergencia al tiempo, dice primero usted. hay que controlar la emergencia, y luego hay que pensar bien, porque yo creo que están cambiando mocos por babas, sinceramente. Lo que se necesita en el país hace rato es un ministerio de obras, de fomento y obras públicas. Un ministerio de infraestructura, en algún momento dijo el Contralor Schack también. Sí, bueno, yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Para poder, mira, evitar que el Ministerio de Vivienda siga construyendo casas. Ese no es su papel. Lo que tiene que hacer es fomentar políticas de vivienda. Ministerio de Educación no tiene por qué hacer colegios, tiene que dedicarse a política educativa. Los gobiernos regionales que no tienen capacidades, ¿no? Deberían sencillamente dejar que la gran obra pública la haga un ministerio dedicado. ¿Cuál es la razón, por ejemplo, de que la reconstrucción por cambio haya sido básicamente un fracaso? Porque hasta antes del 2020 no era una entidad ejecutora, ¿no? Hasta antes de eso solamente daba... Exacto, ¿no? Entonces le dan la capacidad de ejecutar en plena pandemia, ¿verdad? Y cuando van a investigar los estudios, la mayoría mal hecho técnicamente, ¿no? Porque esa es la gran desgracia en el Perú, cuando hablamos de obra pública. Acá tenemos proinversión, cuando lo que necesitamos es preinversión, es decir, necesitamos asegurarnos que los proyectos sean de calidad internacional. Una de las razones, por ejemplo, por las cuales cuando a mí me preguntaban, oye, ¿y por qué no llegaron muchas firmas de ingeniería para el caso del metro, por ejemplo, ¿no? La línea de metro, una inversión de 5.600 millones de dólares. En cualquier parte del mundo, un proyecto de esa naturaleza atrae pues a las mejores empresas de ingeniería. Aquí en el Perú no, solamente vino uno, Odebrecht. ¿Por qué? Justamente por la poca calidad de el proyecto técnico, ¿no? El estándar técnico de los estándar estudios. Técnico, Carlos, malísimo. si me permite leer parte de la carta, que es importante mientras vemos las imágenes. Atención, Senami ha advertido que estas lluvias van a continuar todavía hasta la primera semana de abril. Hasta la primera semana de abril. Estamos a la vuelta de la esquina de Semana Santa, que es una temporada alta para el sector turismo. El sector turismo ha sufrido por la pandemia, por la inestabilidad política, por la mala imagen del país en los últimos tiempos en el exterior. No ha sido uno
el gobierno que ha pedido a sus connacionales ante la violencia que en su momento se registró evitar visitar Perú. Ese es el contexto. Entre tanto, han cerrado hoteles, se ha despedido personal. Encima tenemos el fenómeno del niño costero. Fíjense ustedes la fuerza de la naturaleza. Estas son imágenes registradas el día de hoy en Piura. En medio de esto, la directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios señala lo siguiente: durante mi gestión pude conocer, dice de manera directa, los problemas que viene experimentando la población afectada por las fuertes lluvias y el ciclón Yaku. Por ello, presentamos propuestas técnicas para iniciar intervenciones rápidas de alto impacto, las mismas que sugiero no perder de vista, ya que estas permitirían iniciar este año, algo que acaba de decir el congresista Anderson, es decir, atender la emergencia que tiene que ir de la mano con la gran obra de prevención. Pero bueno, al final dice, considerando que la gestión total de los ríos y quebradas, hoy a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, dice, implican obras que solamente se podrían materializar a largo plazo y con algunas discrepancias casi explícitas aquí por cuestiones técnicas, refiere la señora que dirige la carta, Alberto Tarola Peñaranda, la señora Cornejo Valdivia, renuncia al cargo. Es decir, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se ha quedado sin cabeza y esta nueva autoridad todavía es solo un proyecto de ley que ha llegado al Congreso al que se le ha pedido celeridad. Estamos a esta hora conectados ya con Jorge Seminario. Jorge es una persona muy comprometida con la situación de su región. Él está en Piura, el colectivo civil Piuranos de Piura. Y es importante que ustedes lo oigan y que el congresista que nos acompaña también, porque tiene algo que decirnos con relación a la emergencia que está sufriendo el norte del país. Adelante, te escuchamos, Jorge, con toda atención. Buenas noches. Buenas noches, Mávila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en este momento está lloviendo fuerte en Piura. Pues, lamentablemente vamos a empalmar, digámoslo así, un niño costero en los próximos 2 meses, pero después empalmarlo con un fenómeno del niño global, que ya no estamos hablando de 2 meses, sino ya estaríamos hablando de aproximadamente unos 7 u 8 meses de lluvias continuadas, ¿no? Así que, bueno, simplemente nosotros estamos como sociedad lamentando este tipo de cambios, por ejemplo, con el tema de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en el peor momento. ¿Cómo han tomado ustedes la renuncia de su directora ejecutiva y cómo ven ustedes esta propuesta que ha hecho el gobierno para que el Parlamento apruebe finalmente un proyecto de ley y cree una nueva autoridad? Una nueva autoridad, ojo, que es más ambiciosa que la que está en funciones. Pero, ¿cuál es la situación en este momento de Piura y cuál es su preocupación por estas decisiones que se están tomando? En Piura, lamentablemente, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no ha funcionado. O sea, escalarlo y hacerlo o dimensionarlo más, nosotros no creemos en eso, ¿no? Nosotros queremos como región poder tener acceso a crear una autoridad autónoma de la gestión de cuencas de nuestra región Piura. Nosotros tenemos tres cuencas hidrográficas y la verdad que estamos cansados del centralismo y de siempre lo mismo, ¿no? El gobierno siempre promete. ¿Y qué pasa con el gobernador? Así. ¿Qué pasa con el gobernador regional? Con la autoridad competente que tiene que ver directamente y que, como usted, me imagino, conoce de esta realidad y la está monitoreando minuto a minuto. Mira, los gobernadores, o en este caso el gobernador es nuevo, recién, digamos así, que está aprendiendo, aunque no debiésemos quitarle responsabilidad, porque una persona que postula a un puesto, a ser gobernador, pues es una persona que debiese prepararse, ¿no? Y debiese desde el primer día estar asumiendo el liderazgo en todo esto. Él, mal que bien, bueno, veo que lo está tratando de hacer lo que puede dentro de este aprendizaje, pero si tú te das cuenta y revisas los últimos 4, por ejemplo, planes de desarrollo regional concertado, ninguno tiene incorporado dentro de los objetivos estratégicos el tema de la gestión integral del río Piura. Entonces, que es la base finalmente para poder solucionar todos nuestros problemas y poder darle ese crecimiento sostenido a nuestra región. Entonces, si no está plasmado como objetivo estratégico el darle solución a la gestión integral del río,
¿qué podemos esperar, no? Si el gobernador regional o el gobierno regional no tiene esto mapeado, entonces sí que estamos súper mal, ¿no? De acuerdo, Jorge. Una última pregunta antes de continuar aquí con los comentarios del congresista Anderson, que te está escuchando, lo está escuchando atentamente. Hoy hubo una reunión con el premier, el señor Alberto Tarola, y los congresistas representantes de la región de Piura. ¿Cuál sería su balance del trabajo que han hecho los congresistas que representan a Piura en la atención y en la solución de la problemática de la región? Lamentablemente saltean jalados. Tenemos 7 congresistas, es una pena, sinceramente, porque somos una región que goza de 7 congresistas y, sin embargo, ninguno ha tomado el liderazgo para poder fiscalizar, para poder empujar a que el proyecto de gestión integral del río y, en este caso, también la de evacuación de aguas fluviales de Piura, Sullana y Paita se haga realidad. En realidad es lamentable. Lamentable, Jorge, porque siempre es así. Ellos prometen esto. Sí. Si tuviera que hacerle un pedido acá, aprovechemos que está el congresista Anderson, estábamos conversando de la posibilidad de la creación de un ministerio, ¿no?, grande, una autoridad grande que vea las grandes obras y los grandes proyectos, incluyendo, por ejemplo, los que acaba de mencionar. ¿Qué pedido le haría para que aquí el congresista le responda en vivo? Bueno, lo que nosotros quisiéramos en este momento es, desde el punto de vista del Congreso, es que el congresista nos ayude a darle impulso a la creación de la Autoridad Autónoma para la Gestión de Cuencas de nuestra región, para que seamos nosotros, los piuranos, con técnicos piuranos, absolutamente fuera de la política, fuera de todo esto, sino que demos soluciones absolutamente técnicas, que se nos asignen los recursos necesarios para que podamos desarrollar estos 2 proyectos, la gestión integral del río Piura y también el plan de evacuación de las ciudades de Piura, Sullana y Paita, y finalmente después que se le asignen los recursos necesarios para poder gestionar adecuadamente todas las cuencas de nuestra región. Muy bien. Eso es lo que le pediría al congresista Carlos Anderson. De acuerdo, Jorge, muchas gracias. Nos quedamos aquí para la respuesta del congresista. Lo escuchamos, congresista Anderson. Sí, a ver, yo quiero señalar una cosa. Entre el 17 y el 20, 2017 y 2020, la responsabilidad justamente del manejo integral del río Piura estuvo en manos justamente del gobierno regional y no se hizo nada. Por eso es que se le asigna a la Autoridad para la Reconstrucción por el Cambio, ¿no? Reconstrucción con Cambio, qué sé yo, que haga ese trabajo, ¿no? La propuesta del Ejecutivo ahora incluye un trabajo coordinado, dice, sería una institución, una organización, una entidad, una autoridad, como lo define el proyecto, pero que coordinaría entre varios ministerios con gobiernos locales y regionales. Gobiernos regionales, sí. Pero lo que apunta el señor Seminario es correcto. Mira, supuestamente en el Perú existen los planes regionales de desarrollo, los planes concertados, que deberían efectivamente ser planes vivos, concertados, que deberían tener como ejes principales las verdaderas necesidades de las regiones. Lo que pasa es que eso no funciona porque el CEPLAN, que es una institución que en algún momento yo dirigí, no tiene el nivel en el Estado, ¿no?, que le permita, por ejemplo, ser escuchado, y que una cosa tan lógica como esta, ¿no? O sea, tenemos recurrentemente problemas porque no se ha manejado de manera integral el río Piura, el río Sechura y otros más, ¿no? Pero no tiene la fuerza y no hay los recursos. Entonces, a mí, en principio, me parece buena la idea, y sé que hay muchísimos ingenieros espectaculares en Piura que han estado. Yo estuve hace unas semanas, o un mes atrás, en Piura, viendo justamente este tema, reuniéndome con una serie de colectivos. Y hay cada vez más iniciativas de la sociedad civil, ¿eh? Claro. Ante la poca, digamos, proactividad de las autoridades, del Ejecutivo, de los ante la poca regionales, eficiencia de las gestiones a todo nivel, en los tres niveles, la sociedad civil está reaccionando. Exacto, los estudios ya están hechos, en realidad lo que se necesita son recursos, ¿no?, autoridad, pero también control, ¿no?, para que no volvamos a tener los problemas del pasado. Complicada la situación en Piura, decíamos, nosotros hemos... Pero me llevo la tarea, de proponer. Sí. Bueno, igual el Congreso tendrá que debatir en su momento, porque entiendo que los proyectos que presente el Ejecutivo tienen prioridad para la discusión en el Pleno, ¿correcto? Efectivamente. ¿No? Entonces, ¿esto llega a qué comisión primero? Debería llegar a la Comisión de Infraestructura, de Vivienda y seguramente también de Presupuesto, ¿no? De acuerdo. Vamos con Fernando Marcelo. Me informan que tenemos que actualizar la información sobre la llegada del ministro
Alvarado, exministro Heiner Alvarado, a Medicina Legal. Fernando, adelante contigo. Así es, Mávila, buenas noches. Nos encontramos en la sede del Instituto de Medicina Legal. Se espera que en los próximos minutos llegue hasta aquí el exministro de Vivienda, Heiner Alvarado, quien actualmente permanece en la sede de la Fiscalía. Recordemos que él fue retenido por la policía en horas de la noche. Lo que sabemos es que todavía se están llevando algunas diligencias al interior del Ministerio Público y luego tendría que ser trasladado aquí, hasta el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, para también pasar los exámenes correspondientes. Hemos intentado también comunicarnos, buscar al doctor Humberto Abanto, el abogado justamente de Heiner Alvarado, quien nos decía más temprano de que se vio sorprendido por esta variación que hizo el Poder Judicial de comparecencia con restricciones a prisión preventiva por 36 meses. Mucha expectativa aquí en la sede de Medicina Legal del Ministerio Público, por lo que va a ser la llegada finalmente de Heiner Alvarado, según tenemos entendido esta noche, para pasar los exámenes aquí en Medicina Legal. Mávila. Muchísimas gracias, Fernando, y estaremos en cualquier momento contigo de nuevo. El congresista Anderson nos acompaña y ya hacia el término de la entrevista quisiera pedirle rápidamente un comentario sobre esta moción de vacancia que se vería la próxima semana en contra de la presidenta Boluarte. ¿Hay siquiera votos para que se admita a trámite o a debate? No creo que se admita ni siquiera a debate, ¿no? ¿Y le parece correcto que sea así? Mira, a ver. ¿Cuál es su evaluación? Yo he sido crítico, soy crítico sí, de este gobierno, ¿no? Del gobierno de la señora Boluarte, por una serie de razones. Por el fracaso en el manejo de la crisis social, por el fracaso en el manejo de la crisis climática, ¿no? Y por la poca no sé, habilidad política para sintonizar con la población. El hecho de que hasta ahora, después de 70 muertos, no haya nadie en el gobierno que haya pagado el costo político, ¿no? De esto es alucinante realmente. Es una deuda, un pasivo, es una deuda que además también yo veo la actitud soberbia, ¿no? del señor Otaro, o la actitud también un poco, no sé, entre soberbia y escapista de la señora Boluarte. Pero ¿por qué es que yo no, por ejemplo, votaría a favor de esta vacancia? Porque es como ponerle un traje, no sé, extra small o extra pequeño, ¿no? A una persona pues de 300 kilos, ¿no? Es decir, no calza la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente. Eso calzaba ya, definitivamente, en el caso del señor Castillo, porque teníamos 18, 19 meses de evidencia, ¿no? De una incapacidad para distinguir lo que es bueno o malo, lo que es mafioso y no. Aquí lo que hemos tenido, lo que tenemos, ¿no? Es una incapacidad evidentemente política, de respuesta política, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, congresista Anderson, por acompañarnos el día de hoy.